bienvenida a John León. John pertenece a la empresa, trabaja en la empresa Camay, es senior para el norte de Latinoamérica. Nos va a estar presentando la charla Nueva Era, Nuevas Herramientas, el futuro de la seguridad Zero Trust. La creciente superficie de ataque y el panorama de amenazas en evolución hacen que sea cada vez más difícil prevenir ataques de ransomware y cumplir con los requisitos de cumplimiento. Les estoy contando un breve resumen de la charla de John. El concepto de Zero Trust, a menudo inalcanzable, se aborda en la plataforma Akamai Guardicore, un avance en la seguridad Zero Trust de forma práctica y sólida. Gestión unificada a través de una única consola, implementación eficiente de Zero Trust con un solo agente, excelencia operativa impulsada por la inteligencia artificial. Experimente cómo la inteligencia artificial impulsa nuestro negocio. Vamos a ver un breve video, Alan, por favor, de la empresa Akamai. Y luego va a subir al escenario John. Bueno, bienvenido, John. Adelante. Gracias. Hola, buenos días. Espero que me escuchen bien. Primera fila, ¿no? Bueno, mi nombre es John Ricardo León. Hoy venimos de la empresa Camay de hablar de un tema en particular. Esto no está moviendo. Sí, ahí ya estamos. Entonces vamos a hablar de seguramente un término que han escuchado en el pasado y es de hablar de dos componentes fundamentales. Uno es Zero Trust, que venimos hablando desde hace muchos años en el mercado y que pocas compañías en este momento tienen la capacidad de decir que realmente tienen una solución de Zero Trust. Si le preguntamos a cualquiera entre analistas, ustedes mismos, cuál es el concepto de Zero Trust, cada uno puede tener una interpretación diferente, qué es lo que representa o cómo debo implementar dentro de mis organizaciones una solución de Zero Trust. Y más pensando en este momento que las aplicaciones se nos volvieron lo que antes llamábamos el eslabón débil, que probablemente son las personas y los dispositivos. Pensar en este momento cuántas aplicaciones estamos usando a nivel corporativo. Ustedes podrían tener un cálculo de cuántas aplicaciones tienen dentro de sus organizaciones, pero para que se den una idea, el número promedio de aplicaciones que pueden usar en una organización están alrededor de ese número. Y si ustedes lo ven, seguramente si lo llevamos al plano personal, utilizan muchas aplicaciones en sus dispositivos móviles que al final las aplicaciones tienen que tener un camino para poder comunicarse entre ellas. Y el camino típicamente es a través de otro concepto que lleva mucho tiempo y que está desde el punto de vista de seguridad muy lejos de ser protegido, que son las APIs. En términos prácticos, las organizaciones a estas alturas podemos pensar que están en cualquiera de esos tipos de organizaciones. Vamos a tener organizaciones que puedan estar, en muchas de ellas en las premisas, puede ser, algunas en la nube, algunas en el esquema híbrido, pero cada vez que pensamos en tener una nueva aplicación, surge la gran pregunta es cómo lo vamos a asegurar y muchas veces se piensa que el asegurar una aplicación es tener medidas tradicionales
de los años 80 y 90. Necesitamos pensar diferente y ese es el mensaje de esta presentación. Si yo pienso en aplicaciones, lo primero que debería pensar es cómo debo proteger su acceso a esas aplicaciones. Y si tengo clientes, pues obviamente debo protegerlos de alguna forma, pero también debo proteger a los empleados que son uno en los últimos que pensamos y que probablemente pueden generar un riesgo dentro de la organización. Si pensamos, hay dos caminos pensados desde el lado izquierdo y desde el lado derecho, donde empezamos a hablar de las aplicaciones y cuáles son sus implicaciones de cada uno de los caminos. Si pensamos desde un lado de las aplicaciones, empezamos a hablar de lo que probablemente era hace unos años atrás, que es la parte de abajo. Pensábamos en data centers tradicionales, teníamos muchos servidores, después llegó la virtualización y todo lo que conocemos ahora, y cómo pasamos desde el lado izquierdo, ya no estamos hablando de data centers tradicionales, sino estamos hablando de containers, estamos hablando de APIs, estamos hablando de nube pública, estamos hablando de una combinación de todas las anteriores. Y siempre el reto que es interesante desde el punto de vista cliente es cómo poder asegurar toda esa infraestructura si la tengo distribuida y de alguna manera no concentrada. En ese camino, en el acceso, pues también estamos hablando de equipos de escritorio cada vez menos usados, más utilizados dispositivos móviles, y también pensar el otro reto gigante que nos lo aceleró la pandemia en términos de poder tener oficina remota, que muchas organizaciones están cuestionándose la necesidad de tener una oficina física en algunos casos o tener unas infraestructuras más pequeñas. Entonces, cuando yo mezclo todo esto y comienzo, seguramente reconocen algunos de los logos que están acá, y si hicieran el mismo ejercicio dentro de sus organizaciones es, yo tengo todo esto y ¿cómo lo aseguro? ¿Será que tengo soluciones por separado? ¿Será que hago algo para las premisas? ¿Será que tengo algo sobre la nube? ¿Será que tengo algo en mi data center principal? Y si ya no tengo servidores tradicionales, sino que también ya estoy hablando de microservicios, estoy hablando de containers y eventualmente quiero involucrar el endpoint en algún momento. Entonces, la forma y el tema es cómo respondo a esa pregunta. ¿Cuál es la mejor manera si tengo tanta infraestructura con múltiples ambientes mezclados alrededor de todo eso? Y ahí viene lo que hacía en mi introducción en términos de Zero Trust, es cómo puedo llegar a verlo desde dos puntos de vista. Es qué es lo que puedo ver y realmente qué es lo que está por debajo desde varias perspectivas. Uno es seguramente un principio básico de ciberseguridad, es tener visibilidad de lo que no se tiene, y realmente las organizaciones carecen de tener visibilidad de su tráfico interno. El tráfico entre los activos críticos a veces es muy difícil de proteger. Muchas veces se tienen servidores sobre un mismo segmento lógico, tienen servidores en una infraestructura propia, en la nube y demás. ¿Cómo puedo identificar y tener visibilidad de lo que está pasando sobre eso? Ahora, si tengo, recuerden el slide anterior, tengo un montón de infraestructura, ¿cómo eso lo aseguro de forma fácil? ¿Qué pasa si tengo un problema de ciberseguridad como los que mencionaron en la sesión anterior, donde debo reaccionar oportunamente? Y han sabido los casos que han pasado en Latinoamérica de problemas de seguridad. Seguramente tenían soluciones de ciberseguridad, pero faltaba algo más, y probablemente pasa por el tema de visibilidad y segundo, de cómo hacer una administración segura y que no sea compleja. Y el otro, lo que mencionaba, es cada vez tenemos una infraestructura cambiante. Hay clientes que están muy felices yéndose hacia la nube, hay otros clientes que están muy felices regresándose de la nube, hay otros que se están cambiando, no necesariamente de nube. Entonces, podemos encontrarnos con diferentes tipos de clientes, donde probablemente la mayoría se quedan en la descripción de híbridos, probablemente se quedan con una parte aquí, una parte allá, dos nubes, etcétera, y seguramente van a tener que implementar políticas segmentadas de alguna forma. Y ante eso, pues al tener ese esquema híbrido, pues debemos pensar en algo que me pueda reunir todos los espectros desde una perspectiva diferente. Si yo empiezo a pensar que las redes siguen siendo esto, en un pasado
diría yo, muy lejano, donde yo podía tener todo dentro de esa línea naranja gruesa y poder tener todo controlado, pues sería muy fácil poder tener algunas soluciones de ciberseguridad. La realidad es que no es así. Y entonces empezamos en algún momento a decir, no, necesitamos segmentos, y entonces segmentamos todo y ponemos unas soluciones en el perímetro y en la parte de abajo, y ya está. Pero, ¿y qué pasa y qué sucede cuando esto, que no, esas protecciones perimetrales no son, cubren el 100% ni disminuyen el riesgo al cero? ¿Qué pasaría cuando superan esas barreras que en la mayoría de los casos ha pasado y pues lo que se pretende es tener una arquitectura y una estrategia que sea diferente? Y en ese caso, pues empezamos a tener problemas, supóngase que por algún motivo en esta red, cualquier vector que puedan llegar a utilizar, pueden llegar a entrar a una red y pueden haber el típico movimiento lateral que puede afectar. Y si ustedes lo ven, pues el problema ya está aquí adentro, pero estas soluciones del perímetro no, seguramente no las detectaron y mucho menos van a ver lo que está al interior. Eso se traduce en que puede pasar en cualquier segmento. Y entonces yo no puedo seguir pensando que las soluciones de ciberseguridad debo basarlas en una segmentación por VLANs, por una solución perimetral, va a ser lo que debo tener en un momento dado. Necesito pensar diferente. ¿Y qué es pensar diferente? Es poder hacer una segmentación que yo la pueda definir por software y que me aísle de lo que tenga dentro de mi infraestructura y poder decir lo que está en rojo está bloqueado, lo que está verde está permitido, pero si ven, puedo tener nube, puedo tener containers, puedo tener un data center, puedo tener estaciones de trabajo, etcétera, independiente de donde se encuentre. No necesariamente tiene que estar en el mismo sitio, pueden estar en un mismo segmento lógico, pero que yo pueda hacer una política que me mezcle todo y que lo pueda hacer en una consola centralizada. Eso sí me da muchísimo más agilidad ante un problema de ciberseguridad. Imagínense en eso, en cada una de esas cajas de color, poder tener una política por separado y que yo tengo que actuar rápidamente aquí. Si lo tengo concentrado en un solo sitio, pues va a ser mucho más fácil hacer esa segmentación. ¿Cómo lo vemos para hacerlo un poco más gráfico? Desde el punto de vista de segmentación, nosotros hacemos un símil ante el concepto de microsegmentación. ¿Qué pasaría? Y aquí aplica más el concepto de poder tener una embarcación y si hay alguna filtración, ¿qué pasaría en un momento dado? Si en un momento dado no tengo segmentación si no la tuviera, probablemente si hay alguna filtración, pues puedo llegar a tener la ocupación completa en un momento, en una segmentación que yo puedo llegar a hacer así, no voy a disminuir, no quiere decir que no van a haber problemas, pero va a ser mucho más difícil si yo lo tengo segmentado y de esa forma puedo proteger todos los demás activos en un momento dado. Eso lo que nos hace es pensar en tener una solución centralizada que me permita tener visibilidad de todo mi tráfico. Qué tan interesante poder identificar qué tengo y cómo son los movimientos que hay dentro de mi organización, conocer realmente el tráfico que es de hoy, que probablemente va a cambiar, pero que yo tenga la razón para entender cuál es el tráfico, poder tener y limitar el alcance del movimiento lateral y poderlo hacer directamente donde tengo los activos críticos y después tener lo que les mencioné al principio, una cobertura completa y no parcial. No puedo pensar en una solución de ciberseguridad que solo sea para virtualización o solo sea para el endpoint o que sea solo para los servidores o algún sistema operativo en particular. Debo tener algo que sea completo en general. Aquí les dejo simplemente un código para los que le quieran tomar una foto donde este analista habla de lo que realmente es esencial en términos del concepto de microsegmentación para el concepto de Zero Trust. Debería ser la base para todo el concepto de donde debería partir. Debo empezar por ahí para después construir una política en general. Entonces, no lo decimos nosotros, lo dicen muchos analistas alrededor de eso y de hecho de microsegmentación se viene hablando desde hace mucho tiempo, muy poco implementado, pensando que las soluciones tradicionales van a pasar por ahí. Ahora, mencionaba al principio que tenemos aplicaciones y las aplicaciones, el camino más fácil es cómo nos comunicamos, cómo transferimos información y lo hacemos a través de APIs y las APIs pues han sido utilizadas y estamos en aumento
en este momento del tráfico. Del tráfico web, el 31% en este momento es tráfico de APIs. Y cada vez pues tenemos el tráfico va creciente, vamos a ver en un momento dado que probablemente va a ser el mayor tráfico de APIs. Y dentro de ese 31 de los ataques web, el 30% son atados a las APIs. ¿Y por qué pasa eso? Porque pensamos que con soluciones tradicionales vamos a poder detectar perimetralmente qué es lo que está sucediendo. Típicamente las organizaciones cuando tienen aplicaciones expuestas piensan que con las soluciones tradicionales, pensemos en un firewall o en una solución tipo WAF, puede ser suficiente. Algunas de ellos tienen API Gateway en un momento dado, pero ¿qué pasaría si ustedes ven esas líneas azules y verdes de tráfico que probablemente ni siquiera pasa por una solución de seguridad? ¿Qué pasa cuando una sesión está autenticada y ya está dentro de mi ambiente aquí y comienzan a ver qué es lo que está pasando dentro de eso? Necesito tener visibilidad de esto y después de eso hacer un análisis de comportamiento de cómo están pasando las sesiones alrededor de él. ¿Qué tan importante es poder saber y tener una postura en términos de APIs? ¿Cómo la puedo tener con mis activos críticos? ¿Cómo podría tener una postura de decir cómo estoy desde el punto de vista de ciberseguridad en términos de APIs? Y no pensar que pongo una solución por acá o por acá, la marca que sea, incluyendo Akamai dentro de eso, y no pensar que debo tener algo aquí al interior que por análisis de comportamiento pueda llegar a identificar todos esos problemas que perimetralmente son imposibles de detectar. Lo que se busca en un momento dado es que independientes, si recuerdan las flechas anteriores verdes azules, son las que están en el espectro de afuera, que llegan por diferentes caminos, es pensar de la línea roja hacia adentro cómo puedo llegar a identificar un problema de seguridad, cómo detecto fraude a través de APIs, cómo detecto un ataque de enumeración de datos, cómo verifico que no están tratando de suplantar ya a través de una sesión establecida ese tipo de cosas, cómo veo que un API que típicamente debería entregar dos informaciones, me está regresando una respuesta con una información completa de un cliente cuando yo solo necesitaría dos datos fundamentales. Ese tipo de cosas no se ven. Los de desarrollo probablemente hacen las cosas de la mejor forma, pero pues normalmente no tienen en su cabeza pensar que deberían hacer APIs en términos de seguridad y cómo hacerlas. Y pues el objetivo es poder identificar todo eso que está pasando al interior. En términos prácticos, en Akamai podemos ofrecer una única consola que me pueda llegar a hacer diferentes conceptos de microsegmentación de ZTNA. Tenemos una solución de API Security muy interesante que llevamos promocionando en la región y si tienen interés, ahí tenemos un stand donde estamos haciendo algunas demostraciones. Si quieren ver cómo funciona el producto, acérquense y podemos hablar alrededor de esos conceptos de Zero Trust, microsegmentación y API Security. Muchas gracias, eso era todo.